Abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago 1, versículos del 2 al 4. Y dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estuvimos viendo la última vez el versículo, viendo el versículo 1 de Santiago, y dijimos que íbamos a empezar una serie con esta epístola. Y vimos varias cosas, entre ellas que Santiago es el hermano de sangre de Cristo, el que vivió con él, el que creció con él durante casi 30 años, y vimos que este Santiago quería referirse a sí mismo, prefiere llamarse a sí mismo siervo de Cristo antes que hermano. Vemos que esto demuestra su gran humildad y demuestra también que es de muchísimo más provecho ser el siervo de Cristo que hermano de sangre. De igual manera, decíamos, es muchísimo más importante ser nosotros cristianos que ser hijos de cristianos o hermanos de cristianos o primos de cristianos. Nosotros somos los que debemos ser esos cristianos. Nosotros debemos ser los siervos de Cristo. También decíamos sobre los destinatarios, que en un principio eran judíos cristianos, judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban dispersos, ya sea por persecuciones que se dieron en la iglesia o que desde antes, sea como fuere, estaban fuera de sus tierras, estaban fuera de su tierra amada, Israel, y la mayoría eran pobres porque eran extranjeros, habían huido sin recursos. Y también decíamos que esta epístola tiene un carácter eminentemente práctico. Toda la Biblia está hecha para practicarla. Y esta epístola nos debe hacer ver que la doctrina, las enseñanzas, la teología son para su aplicación en nuestro día a día. La Biblia no la tenemos para tener una cabeza grande, sino para tener manos grandes llenas de buenas obras. La Biblia no es un libro para multiplicar nuestras neuronas, sino que es para multiplicar nuestras buenas obras y ser de agrado a Dios en todo lo que hacemos. Por supuesto, en esta epístola, aunque Santiago no trata ningún aspecto teológico, no se centra en él y no lo explica, no lo expone, tal como haría Pablo en otras epístolas, sino que es todo sobre la práctica, sobre la vida cristiana. Pero debajo de toda esta práctica hay conocimiento y está la teología. No falta la teología, sino que es la base de todo lo que se nos dice. Y en estos versículos, ya después de la introducción, Santiago nos introduce a sus temas. Y el primer tema que toca son las pruebas, la realidad de las pruebas, los beneficios de las pruebas y el gozo de las pruebas. Y estas tres cosas son las que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver la realidad de las pruebas, varios aspectos sobre ellas. Primeramente, los tipos de pruebas. ¿Qué tipos de pruebas hay? Para conocer los tipos, debemos tener en cuenta que la palabra que aquí se usa, la palabra que se traduce como prueba en griego, es la misma que se usa cuando en nuestras Biblias se habla de tentación. La misma palabra en griego, tentación y prueba, es la misma palabra en el idioma original. Es importante tener esto en cuenta. Y se traduce tentación o prueba en nuestras Biblias dependiendo del contexto. Hay algunos contextos en los que podemos estar seguros de que se trata se debe traducir como tentación y otros pasajes de la Escritura que se debe traducir como prueba. Sin embargo, en este contexto, Santiago no nos dice nada en claro. Quiere que se refiera a las dos cosas, tanto a pruebas, aflicciones, tribulaciones, como a tentaciones. Santiago dice aquí diversas pruebas, cuando os enfrentéis a diversas pruebas. Y eso se puede también decir como pruebas de todo tipo, pruebas de cualquier índole, ya sean tentaciones, tribulaciones, adversidades. Y si lo pensamos, ¿cuál es realmente la diferencia entre una prueba y una tentación? Porque toda prueba es una tentación y toda tentación es en realidad una prueba. Pensemos por ejemplo, en Adán y Eva. Decimos la tentación de Eva. Realmente también fue una prueba a la que fue sometida y fue una tentación. También decimos tentaciones de Jesucristo. No, esas tentaciones de Jesucristo en el desierto no fueron sino pruebas también.
Fueron pruebas para demostrar que era el Hijo de Dios y que estaba sin pecado. Todas son tentaciones, son pruebas, son tests. Y por tanto se puede hablar de pruebas internas y externas. Podríamos dividirla en pruebas externas e internas. Y si lo preferimos, como se hace en nuestras Biblias, de pruebas y tentaciones. Las pruebas internas, son conflictos subjetivos que se dan dentro de nosotros y que sin que sean provocadas por algo totalmente externo a nosotros. Muchas veces estas pruebas internas o tentaciones tienen más que ver con nuestro pecado interior, con nuestra naturaleza caída, que con nuestro entorno. Un hombre es tentado a codiciar a una mujer, aun teniendo la mujer un comportamiento y vestimenta modesta. Y esto es por su corazón pecaminoso, por la lujuria que reside en su corazón. Y una mujer es tentada a robar de una tienda sin tener realmente necesidad, solo por su avaricia, porque no está dispuesta a pagar tanto por un bolso que quizá ni siquiera necesite. Estas son las pruebas internas. Las externas son situaciones que nos sobrevienen, que vienen ellas a nosotros, que son físicas o que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con problemas familiares, con problemas de relaciones. Y este es el sentido más común que se da en las Escrituras a las pruebas. Son aflicciones, son tribulaciones. Por ejemplo, si Pablo es apedreado en Listra o sufre un naufragio en el que casi pierde la vida, a esto lo llamamos pruebas, son tribulaciones, son problemas. Si tenemos un accidente de coche y el vehículo queda destrozado, dejándonos en una situación financiera frágil o nos provoca problemas de columna vertebral con la que estaremos toda la vida, esto es una prueba. Son aflicciones, son sufrimientos que nos vienen. Al mismo tiempo, no tenemos que ser demasiado rígidos en esta diferencia, como ya veíamos. Uno puede tener un conflicto interior sin ser causa de su pecado. Decimos que Cristo fue tentado, como nos dice en Hebreos 4:15. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Cristo no solo que no pecó, sino que Él tampoco tiene pecado en su interior. Así que la tentación en el caso de Cristo no fue por algún pecado que hubiese en su corazón, porque no había, sino que fue por algo externo a Él. Y a esto, sin embargo, lo llamamos tentación. Pero Él realmente sufrió estas tentaciones. Y las podemos llamar las tentaciones de Cristo, o las pruebas de Cristo, o los tests de Cristo. Además, toda prueba externa, todo sufrimiento y toda aflicción son también pruebas internas. Los padres que tienen un hijo rebelde que se aparta de los caminos del Señor pueden llegar a dudar de la bondad de Dios o pueden llegar a dudar de la fidelidad de Dios. Así que una prueba externa se convierte automáticamente en una prueba interna que es debido a nuestro pecado interior. Así que tentación y prueba se entremezclan y ese es el propósito de Santiago. Cuando nos encontremos por pruebas de todo tipo, dice él, de todo tipo, internas, externas, tentaciones, de cualquier tipo, debido a nuestro pecado o sufrimientos por la situación de nuestra sociedad o aflicciones debido a una salud frágil y destrozada. Por ejemplo, pensemos en las pruebas de Job. Fueron difíciles porque fueron una tentación. Debido a sus pérdidas y aflicciones, estuvo tentado a maldecir a Dios y a poner en duda su justicia. Así que toda tentación es una prueba, y toda prueba es también una tentación. Veamos en segundo lugar, después de haber visto los tipos de pruebas, que las pruebas son inevitables. Fijémonos que en este mismo texto Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas. No dice, si acaso quizás os halléis en pruebas, sino que dice, cuando os halléis en pruebas. No se trata de si vamos a pasar por pruebas o no. No se trata de si vamos a pasar por tentaciones o no. No se trata de si vamos a pasar por tribulaciones, sufrimientos o no. Se trata de cuándo vamos a pasar por ellas. Porque vamos a pasar por ellas seguro. Las pruebas son inevitables y es algo que debemos tener clarísimo como cristianos. Es fundamental en nuestras vidas. No podemos vivir la vida sin saber que, como cristianos, que pasaremos por pruebas. Podríamos dar dos motivos por los que esto es de suma importancia en nuestras vidas. El primero, que cuando las pruebas nos vengan, porque nos vendrán y no lo sabemos, si no lo sabemos, nos llevaremos las manos a la cabeza diciendo que qué es lo que nos está pasando, que cómo puede pasarnos esto a nosotros. Y en segundo lugar, tenemos que ser unos desconocedores totales de la palabra de Dios
para no saber que vamos a pasar por pruebas, porque si hemos estado leyendo la Biblia, inevitablemente nos habremos encontrado con esta verdad. Vamos a pasar por pruebas. Es que un cristiano que dice que no sabe estas cosas debe de haber estado leyendo la Biblia con los ojos cerrados o con un corazón cerrado y con unos ojos cerrados. Lo cual también debe suscitar preguntas a si es realmente cristiano, porque no se somete a lo que Dios dice en su palabra. Así que si utilizamos el término pruebas en el sentido más amplio para incluir toda tribulación y aflicción y sufrimiento, las Escrituras son bastante tajantes en cuanto a la certeza de que el cristiano pasará por ellas. Nuestro Señor Jesucristo menciona en bastantes ocasiones que debemos pasar por tribulaciones o aflicciones, como se dice en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3, todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, todos los cristianos, padecerán persecución. Eso es lo mismo, son pruebas, son tribulaciones. Y teniendo estos dos versículos y muchos otros textos de las Escrituras, así como viendo también los ejemplos de todos los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Biblia y de la historia, ¿cómo podríamos nosotros sorprendernos cuando nos sobrevengan sufrimientos y pruebas? Es bastante patético cuando un cristiano se pregunta entre lágrimas, ¿por qué me pasa esto a mí? Para los que se hacen esta pregunta o dicen, ¿cómo puede pasarme esto a mí?, tenemos la respuesta perfecta, y es porque Dios nos lo ha prometido. Hemos estado viendo hace unas semanas o hace más de un mes quizás, que Dios es fiel cumpliendo sus promesas. Dios nos ha hecho muchas promesas y es fiel y las va a cumplir sí o sí. Pues bien, entre estas promesas, que son buenísimas, también se encuentra la promesa de que vamos a pasar por tribulaciones, por sufrimientos, por pruebas. Y Dios cumplirá con esto también. Así que, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque eres hijo de Dios y Dios lo ha prometido. Por esto. Esto, sin embargo, no significa tampoco que estaremos siempre pasando por dificultades y siempre estaremos en medio de sufrimientos. Quizás para algunos esto sea cierto. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos alegrarnos, que no podamos tener temporadas de felicidad, de alegría, de sol. Pero tenemos que saber que las tormentas también vendrán. Vamos a ver en segundo lugar los beneficios de las pruebas. Aquí Santiago nos habla de los beneficios de estas pruebas. La prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nos está hablando aquí de unos efectos, de unos ciertos efectos, resultados que las pruebas tienen. Aquí la palabra prueba o la prueba de vuestra fe tiene la connotación de estar en un juzgado intentando demostrar la inocencia de uno. La demostración se podría traducir aquí como la demostración de vuestra fe. Las tribulaciones y tentaciones, las pruebas, demuestran nuestra fe. Pero tenemos también que tener cuidado. Las adversidades y tentaciones no vienen por sí mismas con beneficios. No producen automáticamente beneficios. Santiago menciona que producen paciencia, perfección, completitud, pero no pensemos que se trata de un proceso automático, en el que la prueba viene, se le da el botón y automáticamente aprendemos estas cosas. Es bastante triste que los cristianos pasen por dificultades sin haber aprendido nada de ellas y su corazón siga igual de frío después de las pruebas que antes. Pero es algo que ocurre. Los beneficios no son automáticos. Para obtener los beneficios de los que Santiago nos habla, no podemos estar pasivos en medio de las tribulaciones. Y esto nos lleva al primer beneficio de las pruebas, una fe fortalecida. Las palabras de Santiago tienen un paralelismo bastante grande con lo que dice Pedro en su primera epístola, también en el capítulo 1, versículos del 6 al 7, donde Pedro dice: ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y a esto mismo se refiere también Santiago. Las adversidades, aflicciones, tribulaciones, tentaciones son como el fuego que limpia el oro de impurezas. El fuego de las pruebas quita las impurezas de nuestra fe, quita las dudas que se encuentran en nosotros.
Pero vemos también aquí una diferencia bastante grande, porque se hace esta metáfora de que nuestra fe es como el oro que es puesto en el fuego para ser limpiado. Pero, a diferencia del oro que es puesto en el fuego, nuestra fe no es pasiva. En medio del fuego de las tribulaciones, nuestra fe debe ser activa. No simplemente se deja ahí para que se cueza, para que todas las cosas se derritan y quede pura, sino que la fe en medio de las tribulaciones debe ser activa. Debemos confiar en Dios más que nunca. Debemos estar seguros de las promesas de Dios. Debemos estar seguros de la salvación que Dios nos da. Y porque la fe debe ser activa en estas pruebas, hay muchos cristianos que no aprenden nada de las pruebas porque no utilizan su fe. Por ejemplo, si pruebas lo podemos intercambiar por exámenes o tests. Tenía un compañero en la universidad que hizo creo que muchísimos más exámenes que yo a lo largo de la carrera. Y sin embargo terminó siendo echado de la universidad. Hizo un montón de exámenes, pero fue echado de la universidad. ¿Por qué? Porque no los pasó. El simple hecho de estar en un examen, de hacer un examen, no quería decir que los aprobase también. Los suspendía todos. Así que tenía que volver a repetirlo. Y lo repitió un montón de veces, tantas veces que le tuvieron que echar de la universidad. Y es el mismo caso en el de que el de los cristianos. El estar pasando por pruebas, por tribulaciones, por sufrimientos, no quiere decir automáticamente que los hayamos superado. Seguimos vivos, sí, pero eso no significa que los hayamos superado. La fe es el combustible que nos hace superar las pruebas, y cuanto más usemos este combustible, más tendremos de él. Es un recurso que se multiplica. Cuanto más lo usemos, más tendremos de él. Por ejemplo, esto es cierto en las tentaciones. Al resistir una tentación, tenemos que hacer uso indudablemente de nuestra fe. Y después de hacer uso de nuestra fe, después de haber superado esas tentaciones, nuestra fe será aún más fortalecida. Y podremos resistir muchísimo mejor las futuras tentaciones. En segundo lugar, otro beneficio que Santiago nos menciona es la paciencia. Y la paciencia aquí es lo mismo que perseverancia. Es lo mismo que aguante, resistencia, constancia. Es que nos dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Y es mejor traducirla como perseverancia antes que con paciencia, porque es a lo que nos dirige, es la imagen de unos soldados que están en medio de un castillo defendiéndolo de las fuerzas enemigas. Esos soldados no simplemente tienen que tener paciencia, sino que tienen que tener constancia, perseverancia, resistencia, aguante. Tienen que luchar para proteger el castillo, no simplemente esperar sentados. Y por supuesto que tiene también esa connotación la palabra paciencia, pero tienen que estar en el castillo defendiéndola. Del mismo modo, este beneficio que la prueba de nuestra fe produce es la perseverancia. Como por ejemplo nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:22, el que permanece hasta el fin será salvo. El que permanece hasta el fin. Se puede decir que esto es paciencia, pero es una paciencia activa, es una paciencia que no está sin hacer nada, sino que es una paciencia activa. Y otro de los beneficios que Santiago nos menciona es la madurez. Santiago nos habla del resultado de esta perseverancia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otra traducción dice, la perseverancia debe consumar su obra para que seáis maduros y completos sin que os falte nada. Santiago utiliza en nuestras Biblias el término perfectos. Esta perfección no significa que estemos sin pecado y no volvamos a pecar en nuestras vidas. No se refiere a eso. Es lo mismo que, por ejemplo, en Filipenses 3:15, Pablo lo utiliza también. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Aquí tampoco se refiere a que hay unos cristianos que son perfectos, que están por encima de todo pecado y que nunca pecan, que nunca incumplen la palabra de Dios, la ley de Dios. Sino que se refiere a unos cristianos que son maduros. Y de igualmente aquí la perseverancia debe consumar su obra para que seáis maduros, perfectos,
La perfección aquí se refiere a completitud. Y las dos palabras al final vienen a significar lo mismo. Perfectos y cabales se refieren a estar completos, a ser plenos. Las pruebas y adversidades nos hacen estar completos y maduros, igual que consideramos que una fruta es perfecta cuando está totalmente madura y totalmente buena para poder tomarla. Y Santiago repite el mismo concepto una tercera vez. Dice, perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. También nos remite este sentido de completitud, de plenitud, sin que nos falte de nada en cuanto a las cosas de la fe, sin que nos falte confianza en nuestro Dios, sin que dudemos más de las promesas de Dios y de su salvación. A eso se refiere, con que seamos perfectos y que no nos falte de nada. No se refiere a cosas materiales, no se refiere a salud, sino que se refiere a cosas de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Así que estos son los beneficios que las pruebas nos traen. Nos traen una fe fortalecida, si la ejercemos en medio de las pruebas, nos traen madurez y nos traen también la perseverancia, que es tan básica y tan útil en la vida del cristiano. Sin la perseverancia no veremos al Señor. Y estas tres cosas también se podrían resumir, al fin y al cabo, como santidad. Las tribulaciones, las pruebas, si somos activos y tenemos una fe fuerte en ellas, nos traen al final santidad, nos hacen ser más como nuestro Señor Jesucristo, quien también, veíamos en Hebreos, se nos decía, pasó por numerosas pruebas. Igual que Él, nosotros, si pasamos por numerosas pruebas, siendo fieles a Cristo, siendo fieles a Dios, también seremos más santos, seremos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en tercer lugar, veamos el gozo de las pruebas. Nos lo hemos saltado a propósito, y es lo principal de esto que Santiago nos dice. En el versículo 2 empieza así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y consideremos un poco lo extraño y lo raro que es decir esto. En medio de las dificultades, de las tribulaciones, de los sufrimientos, nos dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, que tengamos gozo, sumo gozo, puro gozo. Es lo que Dios requiere de nosotros en medio de estas dificultades. Por supuesto, gozo no es sinónimo de placer. Aquí Dios no pide de nosotros que tengamos placer en medio de estas pruebas. Nunca serán un placer para nosotros. Son sufrimientos al fin y al cabo, y no podemos obtener placer de ellas. Por tanto, algunos lo hacen, pero están muy equivocados, como también se nos decía en los primeros siglos, algunos cristianos que buscaban por sí mismos la muerte, el ser crucificados o ser matados por los romanos, en signo de una fe más grande que ellos tenían, y lo buscaban, pero estaban bastante errados en esto. No debemos buscar nosotros mismos las aflicciones. Eso sería tentar a Dios, algo que la palabra de Dios nos lo prohíbe completamente. De todos modos, no tenemos que buscarlas, vendrán a nosotros solas. Y también tenemos que tener en cuenta que el gozo no es automático y no es intrínseco a las pruebas. Santiago nos dice: tened por sumo gozo, considerad como sumo gozo. No son un gozo en sí mismas, las tenemos que considerar, tenemos que pensar, tenemos que activar nuestro cerebro y nuestra fe para poder considerarlas como gozo, porque en sí mismas no lo son. Y veamos una perspectiva cristiana sobre las pruebas, a diferencia de cómo el mundo las ve. Porque cómo ve el mundo al fin y al cabo las tribulaciones, cómo ve las aflicciones y cómo ve el sufrimiento. En primer lugar, las ve como cosas del azar, cosas que no tienen ningún propósito, ningún sentido, sino que ocurren. Son también para ellos algo que hay que evitar a toda costa. Cualquier sufrimiento que veas, debes huir de él todo lo que puedas, salir de él como puedas, pero no sufrir. Lo importante son tus sentimientos, y no tienes que sufrir, no tienes que pasar por estas cosas. Por tanto, son también indeseables, son completamente indeseables. No pasemos por tribulaciones, no pasemos por sufrimientos, por adversidades, porque no las queremos. Queremos ser felices, queremos estar contentos todo el día. Esa es la actitud del mundo. También las pruebas, aquellos del mundo, aquellos que no son cristianos y pasan por numerosos sufrimientos, comienzan a ser cínicos.
que está muy ligado a ser fatalistas o estoicos. Pasan por pruebas, no se inmutan, no, por supuesto que no buscan aprender nada de ellas, y las intentan olvidar cuanto antes. Si al final lo que importa es que tú seas feliz, si lo que importan son tus sentimientos, y esto, acordarte de las pruebas es un sentimiento negativo, entonces las tienes que olvidar ahora mismo. Y estas son las... así es como el mundo ve estas tribulaciones. Y vemos también lo diferente que es lo que Dios requiere de los cristianos, lo diferente que es la actitud cristiana hacia las pruebas. Las aflicciones, de todos modos, las aflicciones, los sufrimientos de los impíos no tienen los mismos propósitos que las adversidades de los cristianos. Tenemos Romanos 8:28 que nos dice que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Eso es lo que nos dice Romanos 8:28. Aquí, por supuesto, no están incluidos los impíos. Para los impíos no todas las cosas trabajan, no todas las cosas obran para su bien. Eso es cierto solo sobre los cristianos. Y tenemos que tener esto muy en cuenta. Y veamos ahora, en segundo lugar, cómo gozarse en las pruebas. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Santiago, tened por sumo gozo, y Santiago habla en el nombre de Dios. Así que, ¿cuál es la fórmula mágica por la que podamos gozarnos en las pruebas? No hay fórmula mágica. Pero si tenemos que decir dos ingredientes, estos dos ingredientes serían fe y conocimiento. Para nuestra vida cristiana es fundamental el conocimiento. No podemos actuar sin tener antes el conocimiento. Es vital. Y podemos gozarnos en las pruebas conociendo una serie de cosas. La primera, que las pruebas tienen un propósito divino. Las pruebas no son el fruto del azar, sino la mano de nuestro Padre. El cristiano ve en todo la obra de Dios. A diferencia del mundo en el que se piensa que todas las cosas son al azar, que ocurren porque ocurren, no hay ninguna razón detrás, el cristiano las ve como la obra de Dios. Y no solamente de Dios, sino la obra de nuestro Padre. Es nuestro Padre el que nos pasa por estas aflicciones, sufrimientos, pruebas. Una poesía nos dice sobre Dios: tú en el cenit, a un tiempo y en el nadir, tú en todas las transfiguraciones y en todo padecer, tú en la capilla fúnebre, tú en la noche de bodas, tú en el beso primero y tú en el beso postrer. Esta poesía no es una especie de panteísmo, sino que se refiere a que es Dios el que coordina, es Dios el que establece todas estas cosas, es Dios el que establece la capilla fúnebre, el que trae la muerte, y es Dios también el que trae la alegría y la felicidad de una noche de bodas. Dios está detrás de todo lo que ocurre en este mundo, y así es como el cristiano lo ve. También debemos saber que Dios no nos dará más de lo que podamos aguantar. Refiriéndose a las tentaciones, Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que la podáis soportar. Así que, estando fuertes en Dios y usando los medios de gracia con fe, será Dios mismo quien nos proveerá de fuerzas para resistir las tentaciones y perseverar en estas pruebas. Es Dios el que nos fortalece para que podamos aguantar, y Dios nunca nos dará más de lo que podamos aguantar. Recordemos en esto que Dios es nuestro Padre. Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Dios nos ama. Y por tanto podemos gozarnos en las pruebas sabiendo que es Dios quien nos hace pasar por ellas, y sabiendo que Él es más sabio que nosotros, y sabiendo que es nuestro Padre. En segundo lugar, también debemos conocer los beneficios de las pruebas. Y son estas cosas que estábamos mencionando. Una fe fortalecida. ¿Qué cristiano no quiere tener una fe más fuerte? Pues esto es a través de las pruebas, a través de las aflicciones y de los sufrimientos. También la perseverancia, algo que es utilísimo y que sin ella no podremos llegar al cielo. Si las pruebas producen en nosotros la perseverancia necesaria, la paciencia necesaria, la constancia,
que deben ser características y virtudes del cristiano, entonces también empezaremos a ver las pruebas y los sufrimientos de otra manera. Empezaremos a quererlas, si podemos hablar así. Y cuando estemos entonces en medio de las pruebas, en medio de enfermedades, de sufrimientos, de tentaciones, pensemos que confiando en Dios, confiando en su sabiduría, podremos obtener grandes beneficios para nuestra vida. Y en tercer lugar, debemos considerar también, para poder gozarnos, en que la fe verdadera debe ser probada. Porque cuanto más preciosa es una joya, más nos esmeramos en comprobar que sea verdadera. Y así ocurre también con la fe. Debemos comprobar que sea una fe verdadera. Y esto es a través de muchas adversidades, porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro o que los diamantes. Por tanto, más probada será. Y pensemos un momento en lo necesario que es para nosotros saber si nuestra fe es verdadera. Porque nosotros venimos a la iglesia todos los domingos, leemos la Biblia en nuestras casas, oramos en nuestras casas, y sin embargo sabemos que hay muchísimos que hacen exactamente lo mismo, que van a sus iglesias, que también leen la Biblia, y que sin embargo están de camino al infierno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros probar que nuestra fe sí es verdadera? ¿Con palabras? Ellos también usan palabras. ¿Cómo podemos realmente saber que nuestra fe es verdadera? ¿Cómo podemos comprobar que nuestra fe es según la voluntad de Dios? Y esto es a través de las pruebas. Porque nosotros muy bien podemos decir que somos cristianos, venir a la iglesia y todas estas cosas, pero hasta que no pasemos por tribulaciones, por pruebas, y aguantemos en ellas y usemos nuestra fe en ellas y resistamos esas pruebas, no podremos saber si somos cristianos. Pero si hacemos estas cosas, podemos salir de estas pruebas no solo vivos, sino fortalecidos, sino confiando en Dios. Entonces podremos saber realmente, somos cristianos, estamos en los caminos de Dios. Y como cristianos debemos desear muchísimo entonces pasar por estas pruebas para ver si nuestra fe es verdadera. Debemos desearlo realmente. Y sabiendo estas tres cosas, sabiendo los beneficios de las pruebas, sabiendo que la fe verdadera debe ser probada y lo útil que es esto para nosotros, y sabiendo que al final es Dios el que coordina todas estas cosas, podemos también gozarnos en las pruebas. Así que, para terminar, tenemos una visión correcta acerca de las pruebas. Queremos huir de ellas, evitarlas a toda costa, aunque pequemos. ¿Pensamos como el mundo sobre estas pruebas o tenemos la visión cristiana, tenemos lo que Dios nos enseña en su palabra? Queremos gozarnos en ellas. Y todos, al fin y al cabo, hemos pasado por pruebas, unos más difíciles, otros menos difíciles, pero hemos pasado por problemas familiares, de salud, hemos pasado por problemas en el trabajo y en el colegio, en la iglesia y con los conocidos. Y hemos sido todos tentados en muchas maneras. Y de todo esto, cuando hemos pasado por ello y hemos salido de ello, ¿somos más maduros? ¿Hemos aprendido algo? ¿Ha aumentado nuestra fe? ¿Se ven los beneficios de estas tribulaciones en nuestras vidas? ¿O hemos sido necios y hemos sido pasivos y cínicos en medio de estas pruebas? ¿Nos angustia el pensamiento de que vamos a pasar por pruebas? ¿O nos llena de gozo porque sabemos que nos acercarán más a Dios y nos completarán, nos darán perseverancia y madurez? Leamos de nuevo el texto y hagamos caso a lo que Dios nos enseña. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.